¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien y en disposición de iniciar esta semblanza o repaso, según el uso que le des, del curso de Derecho Mercantil. Te habla Waldo López García y te acompañaré a lo largo de la presente exposición. Acá te muestro el contenido a desarrollar a manera que puedas visualizar los puntos principales del curso, así como el libro en que se basa. Antes de iniciar con la explicación, te comento que la presente no sustituye tu lectura y análisis personal de cada uno de los temas perfectamente desarrollados en el libro que te indiqué, así como jurisprudencia y menciones que te estaré haciendo. Ahora bien, el derecho mercantil podemos definirlo a través de los actos de comercio. Este derecho mercantil regula estos actos de comercio que tienen que ver con especulación comercial, básicamente con jugar con el precio en la oferta y la demanda. Eso es lo que es especulación comercial. La regulación tiene varias fuentes, que son las reales, las formales y las históricas. Las reales tienen que ver con la realidad que está viviendo la sociedad. Podemos poner un ejemplo en las criptomonedas como el Bitcoin, que está recibiendo cada vez más legislación al respecto. De hecho, la falta de legislación es lo que hace que haya una gran especulación comercial y en este momento sea una especie de dinero, de moneda, que tiene un gran valor. En cuanto a las fuentes formales, son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. No incluyo en este caso la doctrina, puesto que para fines prácticos profesionales no se podrá basar un proceso en cuestiones que vengan en un libro de texto. Sí se puede basar en jurisprudencia, en legislación y en costumbre cuando ésta pueda demostrarse, básicamente cuando esté inserta en algún documento que haya sido firmado por las partes y en su caso notariado. En cuanto a la supletoriedad en la parte central de tu pantalla, esto se refiere a que si bien el Código de Comercio va a ser nuestro libro base dentro del derecho mercantil, a falta de algún elemento en este Código de Comercio, debemos recurrir a la legislación civil federal, al Código Civil Federal y al Código Civil de Procedimientos también en materia federal. Hacia la parte izquierda de tu pantalla tenemos el concepto de federalización, es decir, aquí nos vamos a encontrar con una gama de leyes como la ley de títulos y operaciones de crédito, la ley de sociedades mercantiles y otras más que son en todo momento federales, puesto que la materia mercantil es de orden federal. Por acá tenemos algunos elementos que tienen que ver con el comerciante, las clases de comerciantes, sus obligaciones y otros aspectos que vamos a comentar. La definición de comerciante la tenemos en el Código de Comercio, vamos a utilizar esta abreviatura convencional CC, y tenemos que son comerciantes aquellas personas que hacen de su vida el comercio, se dedican a eso, así como las sociedades mercantiles. Vamos a ver más adelante que sociedad mercantil es el nombre jurídico que reciben las empresas. También son comerciantes aquellas personas que accidentalmente hacen alguna operación de comercio. En realidad podemos considerarnos todos como comerciantes, como agentes de comercio, si nos vamos al derecho económico, porque estamos participando al surtir desde una despensa hasta a comprar productos en mayoreo, estamos en una cadena de comercio y somos comerciantes. En cuanto a las clases de comerciantes, puede ser una persona física, puede ser una persona moral y tiene una serie de obligaciones, como lo es su inscripción en el registro de comercio. Esto sí es una persona moral. Este registro público de comercio es como si fuera el registro civil para las personas físicas. Mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Acá tenemos que ese sistema de contabilidad y todo lo que tiene que ver con la empresa o la sociedad mercantil se tiene que conservar por 10 años. De hecho, coincide con las facultades de la Secretaría de Hacienda para justamente fiscalizar, revisar los documentos de la empresa. Lo mismo en esta fracción. Tenemos también ciertos auxiliares, tanto del comercio como del comerciante. Tenemos a los factores y a los dependientes. Los factores son los que comúnmente conocemos como gerentes o administradores. Representan ante la gente y ante el resto de trabajadores al patrón. En cambio, los dependientes son todos aquellos empleados generales, vamos a decirlo así.
En cuanto a auxiliares del comercio, estas son personas independientes, son profesionistas, prestadores de servicios como el corredor público, el agente de comercio, el comisionista, el contador público indispensable en cualquier empresa, el agente aduanal si vamos a hacer despacho de mercancías. El término cosas mercantiles se utiliza para todo lo descrito en el artículo 75 del Código de Comercio. Este artículo es muy representativo de la materia mercantil porque ahí enlista los actos de comercio. Los enlista de manera únicamente ejemplificativa. Te invito a que veas el contenido del artículo del Código de Comercio y verás que al final te dice que otros más que sean también de especulación comercial. Es decir, la lista no se acaba. En cuanto a la propiedad industrial, tenemos tres conceptos principales. Por un lado está un documento, un certificado, que es la patente, que nos da el derecho a un uso exclusivo, una explotación de una invención de orden económico. Ahora bien, la marca va a ser todo signo visible que va a distinguir un producto o un servicio de otro dentro del mercado. Lo que tiene que ver con la franquicia es una licencia para el uso de esa marca. Tú puedes adquirir una franquicia a través de la cual tus productos y servicios van a estar llevando esa marca, siempre y cuando tú realices los procesos y todo de acuerdo a como te lo dice quién te está dando esta franquicia. Algo extra que te comento no viene en el material, pero para efectos prácticos es necesario que lo sepas. Hay otra figura que se llama licenciamiento de marca. La diferencia entre la franquicia y el licenciamiento de marca es que mientras la franquicia te obliga a seguir un cierto proceso que va desde el establecimiento en una región geográfica, que se te indique la forma en que vas a trabajar y no te puedes salir de esa forma, con el licenciamiento de marca vas a utilizar el nombre de esa marca que ya está colocada en el mercado, pero tú puedes ir modelando, remodelando, innovando los procesos y utilizar ese nombre de marca. Eso te conviene si tú adquieres esa marca a través de una licencia y te conviene también si tú das en licencia tu marca. De esa manera puede ser que la empresa crezca a través del talento de otra persona o a través de tu talento hagas crecer esa marca. En cuanto a las sociedades mercantiles, habíamos comentado que estas son las llamadas empresas. Estas empresas tradicionalmente se dice que se definen conforme al artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, nuevamente te invito a que leas el contenido del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo y te darás cuenta que dice que para fines del trabajo, es decir, únicamente para ese rubro. En cambio, si lees el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, ahí te da un ámbito mucho más amplio. Te habla de que una empresa es tanto una persona física como una persona moral y te da la serie de actividades empresariales por lo cual esa persona va a ser considerada una empresa. En cuanto a la clasificación, tenemos una ley que se llama General de Sociedades Mercantiles que te da la lista de sociedades mercantiles, la lista de los tipos de empresa que pueden existir. Igualmente, esto no acaba acá. Si tú lees, por ejemplo, la ley del mercado de valores, te vas a dar cuenta que hay otros tipos de empresas. Sin embargo, la Ley General de Sociedades Mercantiles es la parte más general, más conocida. En cuanto a la constitución de las sociedades, tenemos tres elementos básicos: una asamblea general, un órgano de administración y un órgano de vigilancia. ¿Sí? ¿De vigilancia de qué? De las decisiones que finalmente se tomen en el ámbito más alto, que es la asamblea general. La parte de organización administrativa tiene que ver con el manejo del dinero, cómo está creciendo esa empresa. En cuanto a las asambleas, pueden haber de tipo constitutiva una sola vez, que es la vez que se constituye la empresa, una ordinaria, que generalmente es cada 3 o 4 meses para ir evaluando los resultados y el cumplimiento de objetivos, y una extraordinaria, cuando hay que tomar decisiones que alteran aquellas que ordinariamente se habían tomado. Tenemos también importante dentro de la constitución de las empresas los estatutos. Los estatutos vienen a ser como si fuera la ley suprema de las empresas, como si fuera la constitución. Ahí están previstos tanto la forma en que se están constituyendo, cómo están operando e incluso cómo van a ser liquidadas. Esto es un documento notariado, no es un documento particular.
En cuanto a la liquidación y disolución de sociedades mercantiles, tenemos que la disolución puede ser parcial o total. Las causas generales básicamente tienen que ver con la quiebra, hoy conocida como concurso mercantil, que la podemos encontrar en el 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles como causas generales, y las causas particulares, que son muy específicas para la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. En lo que tiene que ver con la liquidación, primero va el pago de deudas y posteriormente la división del patrimonio social, esto es, repartir lo que queda después del pago de deudas. Como último paso es la cancelación en el registro público de la propiedad. Esto va a dar por terminada a la sociedad mercantil, es decir, deja de existir en los libros de registro. En cuanto a la fusión y transformación de sociedades mercantiles, el primer concepto se refiere a la unión de dos o más empresas. Muchas veces estamos presentes ante una absorción de una empresa por la otra, como es el caso de Serfín y Santander, en la que actualmente solo está Santander. En cuanto a la escisión, es la división de una empresa, como es el caso de Telmex y Telmex Internacional, o como observas en la parte izquierda de la diapositiva, de Facebook y WhatsApp, y muchos otros casos más que te invitaría a investigar en Internet. En cuanto a lo que refiere a la sociedad anónima, esta es la que reviste mayor importancia, dado que es la que puede constituirse como banco, como aseguradora, como afianzadora, puede cotizar en la bolsa de valores y está establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos dos tipos de patrimonio, un capital social y un patrimonio social. Este patrimonio social se está formado por lo que tradicionalmente es el activo más el pasivo que conjunta el capital. En cambio, lo que tiene que ver con el capital social es la base mínima para formar esta sociedad anónima. Es por 2 socios, 2 acciones y 50,000 pesos. El 20% será en efectivo y el 80% será en bienes. Los tipos de accionistas hay dos: los fundadores, que son aquellos, como su nombre lo indica, con los que inicia la empresa, y aquellos participativos, que son todos los demás que entran a la empresa posteriormente de su fundación. En cuanto a la asociación en participación, comienzo contándote que la podemos encontrar en dos legislaciones principales. La primera es la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que nos establece que es un contrato. Sin embargo, si la buscamos en el Código Fiscal de la Federación, nos establece que es una empresa como tal. Aquí para comentarte lo siguiente: la asociación en participación, como su nombre lo indica, dos empresas se asocian para lograr una utilidad. Precisamente en sus elementos personales, hacia la mitad de tu pantalla, está el asociado y el asociante. El asociado invierte dinero en ese negocio que no es suyo, y el asociante regresa una utilidad a cambio de la inversión que ha recibido. En este caso van a ser dos o más empresas que van a estar compartiendo intereses económicos. Permanecen siendo distintas. Sin embargo, te insisto, para fines fiscales, la asociación en participación sí es una empresa, pero que no va a tener un registro en el registro público de la propiedad, no va a tener una acta constitutiva, etc. Para fines mercantiles es meramente un contrato. En cuanto a las obligaciones y derechos de las partes, el asociado ha de recibir las utilidades, pero también las pérdidas de la inversión, y el asociante ha de obrar en nombre propio y dar cuenta al asociado de las utilidades y también responder ante terceros. Es decir, esta persona que está recibiendo el dinero, nuevamente te insisto, obra en nombre propio. No se trata de una fusión de empresas, sino propiamente de una especie de ayuda entre una empresa y otra. Recordemos que esta ayuda siempre tiene un interés económico. No estamos hablando realmente de aquí algo de índole altruista, pese a que la denominación asociación, recordarás del derecho civil, corresponde a dejar en segundo plano el dinero. Aquí no es el caso. En cuanto a los efectos jurídicos, está el operar y liquidarse como una sociedad en nombre colectivo. En cuanto a los títulos y operaciones de crédito,
Su concepto refiere a que son títulos valor o documentos que son necesarios para ejercitar el derecho consagrado en ellos. Este derecho tiene ciertas características, estos documentos tienen ciertas características que son, como lo observas a la mitad de tu pantalla, la incorporación del derecho de cobro, la literalidad de la obligación en ella consignada, la legitimación de la persona que tiene ese documento y es quien está cobrando, y la autonomía de ese derecho de cobro. Esta autonomía, para que lo tengas claro, tiene que ver con que ese documento que pudiéramos poner como ejemplo en la parte inferior izquierda de tu pantalla, un pagaré, un cheque, una letra de cambio, aunque venga de algún otro negocio mercantil, no tiene que ver con ese negocio. Se desincorpora, se desliga de ese negocio y ese documento pasa a tener una autonomía y un valor propio. Es decir, aunque el negocio que le dio origen se declarara, por ejemplo, inválido, el documento va a seguir siendo válido. En cuanto a las generalidades, aquí tenemos algunos conceptos importantes que te quiero comentar, como por ejemplo el endoso, que permite que vaya pasando de mano en mano estos títulos de crédito. Puede ser un endoso en propiedad, que al añadirle la frase sin responsabilidad quiere decir que la persona no se hace responsable del buen cobro de ese documento. En procuración, el documento pasa a manos de otra persona, pero únicamente para efectos de cobro. El documento también puede endosarse en garantía de pago de una obligación principal o puede hacerse un endoso en blanco, es decir, no se menciona a la persona a la cual se le está dando este documento. Otra figura muy importante dentro de los títulos de crédito es el aval, que es un compromiso solidario exclusivo de los títulos de crédito. Te comento, es distinto de la fianza, que más adelante te voy a explicar. Este aval es la mención de una persona que, a falta del deudor principal, del pago del deudor principal, se va a comprometer a pagar. Por eso es un compromiso solidario. Los títulos de crédito a su vez pueden ser nominativos, también denominados directos, que esto es así porque hay un registro de su emisión. Pueden ser a la orden, en este caso no hay registros, o pueden ser al portador, que pasan por simple tradición. Esto de simple tradición quiere decir que simplemente va de mano en mano. En cuanto a los tipos de acción cambiaria, tenemos dos, que son la directa, que tiene que ver con las partes que originalmente firmaron el título de crédito, o en vía de regreso. Como te vengo comentando, estos documentos pueden ir pasando de mano en mano. Todas las demás personas que no son los originales suscriptores son los que tienen la acción en vía de regreso. En cuanto al protesto, este es un acto jurídico extrajudicial, generalmente se lleva a cabo ante notario para salvar el derecho de cobro tras el vencimiento del título de crédito. Es decir, llega la fecha de vencimiento y se tiene que comprobar que si tú tienes el título de crédito, ejerciste acciones para el cobro, que no lo abandonaste. Entonces a eso se le llama protesto y se tiene que dar una constancia con fe pública de que tú hiciste los procedimientos respectivos para el cobro del documento. Por último, en cuanto al vencimiento, hay varios tipos: a la vista, es decir, al momento que se le presenta al deudor, a cierto tiempo vista, máximo 6 meses de que se le presenta al deudor, a cierto tiempo fecha. Esto quiere decir que a partir de cierta fecha más 6 meses, y a día fijo, que es lo que generalmente se utiliza, es decir, se establece una fecha concreta y ese es al momento en el cual ya está vencido y ya es cobrable el documento. En cuanto a los contratos mercantiles, tenemos una amplia variedad. Nuevamente te recomiendo hagas la lectura completa en el libro base. Aquí te puedo dar un resumen, por ejemplo, del préstamo mercantil. Este préstamo puede ser en dinero, en títulos como acabamos de ver, o en bienes. Hay un interés anual del 6% o bien puede pactarse un interés mayor que se denomina interés convencional. Tenemos un contrato de apertura de crédito también, que es dinero para financiar negocios. Es muy importante distinguir que esta apertura de crédito no es el crédito para personas físicas, para, digamos, personas comunes. Es un crédito para empresas, para financiar justamente negocio. Puede ser simple, que eso significa sin abonos hasta que se acabe el crédito, o puede ser en cuenta corriente, que quiere decir que si hay abonos, y el saldo es hasta concluir el contrato. Puede haber garantía personal, puede haber garantía real.
En cuanto a la compraventa mercantil, tenemos aquí una amplia lista de características. La compraventa mercantil es porque tienen el destino preferente de traficar, es lo que nos dice el Código de Comercio. Sin embargo, también nos dice el Código de Comercio que va a ser compraventa mercantil aquella que la ley le dé ese carácter. O sea, independientemente de si tiene o no la finalidad de traficar, lo es porque lo dice la ley. Va a haber especulación comercial, es decir, hay juego del precio de la oferta y la demanda. Hay transferencia de la propiedad que puede ser real, jurídica o virtual. Hay saneamiento por evicción. Esto quiere decir que si la persona es privada de ese bien, quien se lo vendió tiene que darle una indemnización. Puede ser con reserva de dominio hasta liquidar el costo total de la mercancía que se está adquiriendo. Puede hacerse sobre muestras o cualidades, es decir, como cuando compráramos una tonelada de tal o cual cosa, no nos van a enseñar pieza por pieza de la tonelada, eso es por muestras o por calidades. Entrega contra documentos, por ejemplo, en el crédito documentario. Si investigas más acerca del crédito documentario, esto, por ejemplo, se utiliza en el comercio exterior para amparar la llegada de mercancía y su respectivo pago. Puede hacerse también la compra de venta mercantil en abonos, el pago de daños y perjuicios si hay dolo o mala fe, pero no si hay lesión. Aquí vamos a establecer algo. En derecho mercantil hablamos de que se busca la especulación comercial, se busca ganar dinero, se busca a través del sobreprecio de la mercancía estar generando ganancias. No va a haber una indemnización por lesión. Lesión quiere decir que sea desmedida la ganancia, pero si hay daños y perjuicios causados a propósito por la persona o por imprudencia de la persona, sí va a haber entonces derecho a una indemnización. Hay varios tipos de compraventas y ya nos vamos al comercio exterior, como es el libre a bordo, que es la entrega en el barco para transporte a un costado del buque, y otras más. En cuanto a lo que tiene que ver con el depósito, puede ser de cosas muebles o incluso de inmuebles. Hay la obligación de restituir o en todo caso de indemnizar si por impericia o por dolo se ven dañadas los muebles o inmuebles que están en depósito. Puede ser depósito bancario de dinero, bancario de títulos y de mercancías en almacenes generales de depósito. Estos almacenes pueden ser de particulares fiscalizados o pueden ser del gobierno, que son depósitos fiscales. En cuanto a lo que tiene que ver con la comisión mercantil, es la realización de actos de comercio por una comisión según resultados, siguiendo las indicaciones del comitente. Es decir, es una persona que no es trabajador del comerciante, pero le hace un encargo de realizar algún acto de comercio y de acuerdo a sus resultados, entonces va a ser la ganancia que esta persona que ha aceptado la comisión va a ganar. En cuanto al fideicomiso, tiene que ver con la administración de patrimonio, ya sean de derechos reales o personales, por un banco. Este fideicomiso se establece exactamente cuál es la finalidad, quién va a ser el beneficiario y cuándo esta persona se va a beneficiar. En lo que tiene que ver con el contrato de transporte, este es por tierra, por aire o por río. No cometamos el error de pensar que es por mar, porque si es por mar ya nos meteríamos en otra materia. Este contrato de transporte tiene que ver internamente. Hay indemnización por daño en la mercancía también. Generalmente se maneja un seguro aparte, pero si no hubiera este seguro, la persona que realice el transporte tiene que indemnizar por el daño de la mercancía. Otro tipo de contrato es el de habilitación y avío, que es un crédito para invertir, financiar la actividad de una empresa, su activo circulante, por un ejercicio fiscal. Únicamente estamos hablando que los contratos pueden ser por un año, por 5, hay contratos por 10. En cuanto al arrendamiento financiero, esa es una figura muy interesante porque básicamente es un arrendamiento con promesa de venta de inmuebles. En este caso, si alguien por ejemplo, no tiene el capital suficiente para adquirir maquinaria, tractores, puede rentarla y con el pago de cada renta es como si estuviera haciendo el pago de una parcialidad para una compra. Al final, en el último pago, es posible liquidar y decidir si se va a comprar la mercancía o simplemente va a ser la última renta que se pague.
En cuanto al crédito refaccionario, es para invertir en activo fijo de la empresa y las deudas mismas de la empresa. Obsérvese la diferencia que habilitación y avío tiene que ver con el activo circulante, en cambio el refaccionario es para activo fijo, de ahí su nombre de hecho. En cuanto a lo que es el contrato de seguro, implica que hay un contrato que se llama póliza como tal, hay el pago de una prestación que se llama prima, que al ocurrir un siniestro que es el marcado en la póliza, la aseguradora responde y cubre ese daño. En cuanto a los créditos agropecuarios, son para incentivar y también controlar la producción del campo. Es muy interesante que estos créditos también se utilizan justamente para tener un control de la producción. Adoptan la forma de una apertura de crédito que habíamos comentado para una empresa, pero en este caso es de tipo agropecuario, puede ser también de habilitación a bio o refraccionario. En cuanto a la fianza, que en diapositivas pasadas te comenté que no se confundiera con el aval, este es un contrato aparte, es accesorio para cumplir una obligación principal y solamente es con una afianzadora, que a su vez eso es solamente una sociedad anónima. Cuando hablo de obligación principal quiere decir que tenemos algún otro contrato realizándose y en caso de incumplirse, entonces viene a entrar la fianza. Ahora quiero explicarte sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de comercio. Es el TEMEC, que sustituye lo que antes era el TLC o el TLCAN. La información que te presento es la más reciente que al momento de estarte explicando esto ha salido en los medios de comunicación. Entrará en vigor entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre del 2020. Sin embargo, en México hace falta la reforma de ciertas leyes para que sean concordantes con este tratado. Es decir, tenemos que estar atentos de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, la Ley Federal de Derechos de Autor, el Código Penal y otra legislación más que tienes en pantalla. Respecto a esto, México solicitó a Estados Unidos y a Canadá una extensión del periodo para que lo que tiene que ver con la rama automotriz en vehículos ligeros entre en vigor, porque la nueva normatividad indica que debe ser partes hasta el 75% que provengan de la región de Norteamérica. Como última noticia, el presidente de México afirma que busca reactivar la economía a través de este tratado, dado la pandemia del coronavirus o COVID-19. Te invito a que más allá de estos datos que te estoy comentando, puedas consultar en internet el cuerpo completo de este tratado de libre comercio, dado que es una extensión grande, hay diferentes apartados en materia laboral, en materia de mercancías por su origen, y será muy interesante que puedas consultarlo. Quiero concluir esta explicación con una frase que nos invita a la reflexión. En tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. Podemos imaginar crisis económica, crisis de salud, diferentes problemáticas por las que se puede estar atravesando como sociedad. Sin embargo, es importante, a través de la innovación, encontrar maneras alternas para perfeccionar aquello que estamos haciendo como personas o como empresas. Espero haberte podido apoyar y orientar a lo largo de esta exposición y te invito a continuar leyendo, informándote y visites Asesoría Jurídica Integral Ver. Saludos.